Bueno, vamos a dar inicio con esta mesa y, bueno, muy brevemente, antes de hacer la presentación, cuando yo leía estaba haciendo así más o menos las semblanzas de quienes iban a participar, el currículum de nuestro querido doctor Gilberto, yo me preguntaba cuáles eran las rutas de encuentro entre estas diversas generaciones que estamos aquí acompañando al doctor. Y yo percibía en todo lo que yo leía, bueno, hay muchos que he leído, a Luis lo leo muchísimo, lo sigo, al propio Humberto, a Raúl, Mariana, mi colega, mi colega del día a día. Y una de las cuestiones importantes que yo lograba encontrar en esas rutas de encuentro era justamente esa decidida entrega de todos los que están en esta mesa acompañando al doctor Gilberto, esa entrega por construir horizontes de esperanza. Esa es la ruta en la cual se encuentran no solamente los que están en esta mesa, sino ustedes. Esta ruta dada por esta construcción de horizontes de esperanza y una rebeldía permanente ante la injusticia. Estos son los momentos que nos reúnen hoy para celebrar 80 años y que vengan muchos más y que parezcan menos, eso es importante, nuestro querido doctor. Vamos a comenzar con la intervención de Luis Hernández Navarro, que es un destacado periodista, no solo como coordinador de opinión del periódico La Jornada y articulista semanal en dicho periódico, sino también en otros medios de comunicación. Sus columnas semanales se han convertido en una fuente fundamental para la construcción de otra memoria, digamos así, en un ejercicio de comunicación serio, documentado y comprometido, que esto es algo cada vez más escaso en estos tiempos. Además es conductor del programa de Cruce de Palabras de la cadena de televisión Telesur, que ha resultado un espacio de gran relevancia para México, América Latina y el Caribe por la variedad y profundidad de las temáticas de diversa naturaleza, tanto políticas como culturales, ambientales, económicas, tratadas por reconocidos especialistas en cada uno de los temas, los cuales son entrevistados por Luis de una forma, no voy a decir magistral porque se pone bravo, no le gusta que uno diga esas cosas, magistral, sí. Por su incesante labor como periodista, cronista y escritor de las luchas sociales y de las realidades muchas veces veladas por el poder, y su propia trayectoria de participación en esas luchas, se le confirió el premio Carlos Montemayor de Periodismo 2023. Autor de destacadas obras sobre las luchas magisteriales, la guerra en Chiapas, una de ellas fue material de estudio para algunos de nosotros, lo voy a decir así, los movimientos socioambientales, y acaba de publicar un libro, La pintura en la pared, del cual no voy a hablar porque va a ser presentado aquí dentro de algunas semanas. Por último diré que la presencia de Luis en este conversatorio homenaje no solo es extensión de un hermosísimo texto que escribió a raíz de los 80 años del doctor Gilberto y de los varios programas en los cuales han tenido el rol de entrevistador y entrevistado, pero que invariablemente dan cuenta de los aportes teóricos y de la militancia de alguien que a través del tiempo y en cualquier geografía ha sido leal a sus principios, aun y cuando esto conlleva a muy altos costos. Luis, tienes la palabra. Buenas noches, muchas gracias, Mercedes. Te excediste en la presentación. Y muchas gracias a la UACM por la invitación que me permite pagar una deuda pendiente con Gilberto que la vida no nos permitió pagar en su momento. Me da mucho gusto estar aquí. Mariana, Raúl. Miren, a Gilberto y a mí nos acercaron los zapatistas y nos hermanaron los zapatistas.
si alguna forma habría de definirlo a él, sería, me parece, partir de lo que dice Julius Fusuk en el reportaje Al pie de la horca, ¿no? Cuando dice que la tristeza nunca esté asociada con su nombre. Gilberto está siempre riendo y siempre está de buen humor. Y eso puede ser terrible en muchas ocasiones, verdaderamente muy complicado. Cuando coincidíamos bajo la convocatoria de los zapatistas, el proceso de San Andrés, y teníamos que pernoctar ahí en la comunidad de la realidad, los asesores y invitados nos dividíamos entre los que éramos nocturnos y los que eran matutinos, ¿no? Ustedes saben que los periodistas por definición somos nocturnos, ¿no? Pero Gilberto tiene la muy mala costumbre de despertar antes del sol, antes de que el gallo cante, ¿no? Entonces había una guerra permanente porque en la noche nosotros nos dedicábamos a platicar, a contar historias, no lo dejábamos dormir a él, pero a la mañana siguiente inmediatamente él se vengaba con unas carcajadas que uno no puede pensar. Imagínense una sensación de estar crudo, haber probado una gota de alcohol, pero luego de la adrenalina, de la excitación, de la falta de sueño. Y aquí Gilberto se reía y se reía hasta que afortunadamente llegaba la hora de irse al río a tomar un baño y a rasurarse. Entonces establecía una especie de tregua. De ahí, insisto, nació este encuentro, esta convergencia. Los dos proveníamos de perspectivas distintas de la autonomía indígena, no solamente distintas, sino enfrentadas, ¿no? Gilberto venía con su experiencia reciente de las regiones pluriétnicas autonómicas que se construyeron en Nicaragua, con los misquitos, y de la autonomía básicamente como un régimen, ¿no? A partir de todo lo que era su reflexión, además de la cuestión nacional, Borjov, el seminario de nacionalismo sobre naciones y nacionalismo que tuvieron durante muchos años. Yo venía de una visión de la autonomía más basada en la construcción del sujeto, que tenía más influencias en autores ligados al grupo de socialismo o barbarie, después en los procesos que se teorizaban como de autonomía, de apropiación de los procesos productivos en el campo. Entonces no podíamos estar más que en las antípodas. Yo creo que por esa razón, a la hora en la que hubo que hacer un dictamen de lo que había quedado como materiales finales de los diálogos de San Andrés, los zapatistas tuvieron a bien convocarnos a los dos a hacer ese dictamen, ¿no? Yo esperando que nos acuchilláramos ahí uno al otro, pero acabó resultando lo contrario, ¿no? Acabó resultando lo contrario. Encontramos en ese texto fabuloso que son los acuerdos de San Andrés, la sistematización de lo que habíamos vivido en todos esos meses y de lo que cada uno traía ahí detrás, de tal manera que nuestro dictamen fue, diría yo, impecable. A lo mejor Gilberto tiene otros recuerdos de esa historia. Estamos celebrando los 80 años y Pitágoras no miente. Eso significa que Gilberto nació en el año de 1943 y nace en una casa muy humilde, no sé si lo va a platicar él o no, él alguna vez lo ha contado, en una privada en Santa María de la Ribera con 3 cuartos y regadera, ¿no? Ahora sí viviendo prácticamente en quinto patio, ¿no? Hasta que se tiene que ir a vivir al puerto de Veracruz. Y entre otras muchas andanzas, tiene la fortuna allí de encontrarse con una maestra, ¿no? La maestra Luz María Llorente, que había vivido la invasión en el puerto de los gringos y que les decía a sus alumnos de 4º a 6º año, entre los que estaba Gilberto, que los norteamericanos le causaban asco y que lo que quería es que se fueran.
yo creo que en esta frase afortunada se sembró la semilla de lo que después serían los estudios de Gilberto sobre los chicanos y sobre la intervención estadounidense en México, libros que ya son clásicos. Gilberto estudia en la prepa en México, forma parte del grupo cultural Pablo Neruda, ligado a la Juventud Comunista de México, y eran épocas en las que había que enfrentarse con los porros, con la derecha, con los priistas, pero muy pronto comienza a escoger dos grandes rutas de su vida que lo van a acompañar, diría yo, hasta hoy en día. Por un lado, se incorpora a lo que es un grupo político-militar en el que converge una parte del otonismo, otra parte de lo que es el Frente Obrero Comunista Mexicano de Juan Ortega Arenas y los viejos jaramillistas. Un movimiento que estuvo activo hasta después del 68, que no fue detectado, que es anterior al asalto al cuartel Madera, que realiza distintas acciones, ¿no? En su autobiografía ustedes verán cómo Gilberto se burla de los explosivos que ponen a prueba en las cuevas cercanas a la universidad, ¿no? Pero en este grupo él aprende lo que va a ser el oficio del resto de su vida, ¿no? La conspiración, ¿no? Se vuelve un conspirador en el más amplio y buen sentido de la palabra. Y el otro es sus primeros contactos y su acercamiento con lo que va a ser el grupo de inteligencia militar del ejército soviético, para labores que tienen que ver con cuestiones de inteligencia en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que estamos viviendo al calor de la influencia de la Revolución Cubana y todo lo que eso provocó en América Latina, todo el papel nefasto del imperialismo estadounidense con golpes de Estado como el de Arbenz en Guatemala, que estaban en el aire literalmente, ¿no? Y que para muchos militantes la Unión Soviética en aquel entonces era la gran patria del socialismo en el mundo, de tal manera que ayudar y servir esa causa es una forma de ayudar a la revolución mundial, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, Gilberto forma parte de estos internacionalistas proletarios que ya no existen hoy, o que ya casi no existen hoy, pero que en aquel entonces los llevaban a participar en revoluciones en otros lugares o realizar tareas de apoyo en distintos frentes. Gilberto se casa en el 68 con Alicia, aquí está, la compañera de su vida, también su camarada, cómplice y todo, como diría Benedetti, ¿no? Y les toca participar en el movimiento estudiantil del 68. Y es precisamente la experiencia en el trabajo conspirativo, las enseñanzas de un enorme jaramillista, el mayor Félix Serván, lo que les permite salir bien librados de la masacre de Tlatelolco, ¿no? No me voy a detallar en todo esto, les sugiero que lean el libro, es apasionantísimo. Y en este contexto, entonces, tanto Gilberto como Alicia pues deciden seguir esta ruta de apoyar el proceso de la revolución socialista, ¿no? Y emprenden primero un viaje a Canadá, ¿no? Donde Gilberto trabaja como obrero de la construcción, carga bultos, etcétera, etcétera, como una guía para poder entrar
a Estados Unidos. Ateo él, ¿no? Se va a la capital de los mormones a estudiar, ¿no? A Salt Lake City. No sabemos si como venganza para él o para los mormones, eso tendremos que definirlos muy pronto, ¿no? Pero ahí emprende su trabajo, sus estudios para hacer su doctorado en antropología, ¿no? Y tiene siempre en su mente la cuestión de los chicanos, la cuestión nacional, las minorías nacionales, etcétera, etcétera. Su tesis es polémica, se acaba peleando con su director de tesis, no sé si eso se acostumbra hoy en día, ¿no? Entiendo que la pelea fue con el doctor Naughton a gritos, literalmente, y el doctor Naughton le obliga a poner como subtítulo de su tesis un punto de vista marxista, ¿no? Para que no quedara claro de qué se trataba, ¿no? Y como este homenaje, la tesis se convirtió en un acto de masa ahí con toda la comunidad estudiantil y chicana que le aplaude, que interviene, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que sus tareas de inteligencia son interceptadas por el FBI, Alicia y Gilberto son retenidos de manera ilegal, ¿no? Son interrogados, les ofrecen colaborar como dobles agentes y bueno, pues con la integridad, la entereza que han tenido toda su vida, lo niegan, ¿no? A pesar de la amenaza que pendía sobre ellos de retirarle la custodia de sus hijos que están aquí también con nosotros, ¿no? Ellos son finalmente expulsados hacia México, donde tienen que volver a reconstruir la vida con la ayuda de su familia. Pero como la tranquilidad no existe en el lenguaje de Gilberto, ¿verdad? Inmediatamente comienza a involucrarse en otras tareas, ¿no? Es director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en una votación abierta, creo que es la primera, además, no, la única tampoco, la única en donde todos tenían un solo voto, o sea, estudiantes, trabajadores. Y bueno, y de inmediato se involucra también en tareas internacionalistas con las revoluciones centroamericanas. Nicaragua, El Salvador, Guatemala. En el caso específico de Nicaragua, se sumerge a fondo en el estudio, como decíamos, de los misquitos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, más o menos, se incorpora a la militancia política en México con la corriente socialista, ¿no? Una organización que nace como resultado del proceso de autocrítica de gentes que habían participado en la Liga Comunista 23 de septiembre, básicamente. Finalmente, Gilberto va combinando, va trenzando la política, el compromiso con la academia. Ustedes van a poder ver a lo largo de todos estos años la enorme cantidad de libros que produce, libros que van sistematizando la experiencia en la que se ve involucrado, ¿no? Y libros que acaban teniendo una lectoría impresionante, ¿no? Por ejemplo, el libro de Mandar Obedeciendo, La ruptura del cerco, tenía hace unos meses más de 950,000 descargas. Imaginemos lo que es eso en términos de lecturas, ¿no? O su libro sobre pueblos indígenas y la cuarta transformación tenía casi 600,000 descargas. Estamos hablando entonces de un pensador con una enorme ascendencia e influencia, ¿no?
que reflexiona sobre la contrainsurgencia, sobre la cuestión indígena, sobre la cuestión nacional, analiza los procesos de transformación en marcha y mientras tanto sigue acompañando, por supuesto, incondicionalmente la Revolución Cubana, apoya el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, donde es convocado permanentemente, es integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y puedo seguirme aquí hablando de una gran cantidad de cosas. En un libro muy reconocido, un autor que desgraciadamente ya casi no se lee, Paul Nizan, contemporáneo de Sartre y de Camus, decía en su libro de la conspiración, aparece ahí un jefe de policía que decía que la historia no existe. Bueno, esta visión policíaca de la historia es absolutamente refutada una y otra vez por Gilberto. Gilberto nos muestra que la historia existe y que la historia más está al servicio de las mejores causas, de las causas de la emancipación de la humanidad, de la liberación de los pueblos. Gilberto, a sus 80 años, sigue teniendo más energía, más vocación de transformación del mundo que muchos otros jóvenes. Felicidades, Gilberto, por tus 80 años y felicidades por estar acá. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Raúl Romero Gallardo, sociólogo, latinoamericanista, profesor universitario, articulista en medios nacionales e internacionales, ha publicado textos, capítulos de libros sobre las problemáticas de los movimientos socioambientales, de los pueblos indígenas y los procesos de despojo y los procesos de rebelión. Además es integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, Red de Artistas Intelectuales y Movimientos Sociales. Ha recreado, yo digo que ha recreado, pero ha como resignificado esta idea de este concepto, siempre hemos dicho, ya cuando hemos coincidido, del colonialismo interno. Ha hecho un aporte importante, y yo siempre que me refiero a Raúl, porque no es la primera vez que está aquí con nosotros, siempre me viene a la mente la frase de José Martí de hacer es la mejor manera de decir. Raúl tiene este hacer congruente con el decir y con el escribir, igualmente tiene esta ruta de encuentro con Gilberto en esta incansable lucha de no claudicar por la construcción de otros mundos. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Hola. Gracias. Hola. Muchas gracias, Flor Mercedes. Casi me siento homenajeado yo, ¿no? No. Muchas gracias, Flor Mercedes, Luis, Gilberto, Ariana. Gracias a todos, todas. Primero brindarles un abrazo a la UACM por el sentido fallecimiento de Enrique Dussel, ¿no? su rector, ¿no? Su rector, que ayudó a sacar a flote a esta universidad, como muchos otros, pero personas que todos los días lo cuestan. Al igual que Luis, debimos haber estado en un homenaje así hace casi 7 meses, ¿no? No pudimos ir en aquella ocasión en Veracruz, ¿no? Porque otro de sus amigos, mi maestro, quien seguramente hubiera estado acá también porque compartía el cariño, el aprecio, la admiración, don Pablo González Casanova, falleció en aquellos días, ¿no? Y agradezco a la UACM el que nos dé la oportunidad ahora sí de venir a rendir este homenaje al camarada Gilberto.
En los homenajes es muy común que uno termina hablando sobre lo que uno recuerda o sobre lo que uno interpreta del homenajeado. Y se corre el riesgo de que los recuerdos no siempre son tan fieles, o de que las interpretaciones que uno hace de la obra artística, de la vida política, de la vida intelectual del homenajeado, no siempre coincidan con lo que quiso decir el homenajeado. Entonces, el homenaje es riesgoso porque uno puede hacer enojar al homenajeado. Espero que no sea de cerca. Exactamente. Supe de Gilberto, comencé a saber de él hacia los años 98, 99, en el movimiento estudiantil de la huelga. Para ese entonces, yo apenas tenía 15 años y Gilberto era ya una leyenda, ¿no? Ya era el comandante López y Rivas, ¿no? Que tenía una larga trayectoria y que se le reconocía como uno de los intelectuales y militantes más sólidos y más reconocidos y más queridos también en América Latina. Entre las juventudes, entre el movimiento estudiantil cercana al zapatismo, pero también entre las militancias cercanas al cardenismo, Gilberto era reconocido precisamente por eso. Y cuento esto porque justo ahí es un diálogo generacional, ¿no? Una segunda parte de esto que ya contaba Luis, y que a nosotros, a otra generación, ya no tan jóvenes, pero nos toca también coincidir o apreciar la obra de Gilberto en esta segunda etapa. Hace un par de años, mientras viajábamos por carretera rumbo a Morelia para una actividad con el Partido de los Comunistas, una actividad cercana a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Gilberto me fue contando anécdotas de su vida, la de un militante, la de un intelectual, la de un revolucionario. Yo estaba fascinado escuchando todas sus anécdotas y de vez en vez yo no perdía la oportunidad de seguir preguntando para que él me siguiera contando. Generoso como siempre, Gilberto respondía y me seguía contando sobre su vida. Él no lo sabe, pero ese día para mí fue una verdadera cátedra de historia y una verdadera lección de ética y moral. En algún momento de la conversación le pregunté entonces si estaba listo para publicar todas esas memorias que me iba contando. Él me contó que su autobiografía estaba lista desde hace algunos años, pero que todavía no había acuerdo en la asamblea familiar para ser publicado ese texto. No sé si la asamblea familiar aprobó la publicación del texto, pero sí sé que le agradecemos mucho que publique su autobiografía, porque es uno de los textos, y se los recomiendo, no es ningún comercial, pero si pueden comprarlo, háganlo. Es uno de los textos que estoy seguro se convertirá en un clásico, en una de los libros de las lecturas necesarias en la biblioteca de los militantes y de las izquierdas mexicanas y latinoamericanas. Es un libro en el que Gilberto, en su historia compartida con Alicia, nos ayuda a conocer y nos ayuda a construir una memoria del movimiento social y popular, una memoria del movimiento internacionalista y comunitario, una memoria del movimiento revolucionario, pues, pero contado desde una persona, desde una pareja de carne y hueso, desde una pareja que sueña, que lucha, que come, que se frustran, pero que regresan siempre a la lucha. Ni Gilberto ni Alicia, puedo decirlo ahora, se han convertido en eso contra lo que combatieron. Y muy por el contrario, Gilberto y Alicia se han convertido en verdaderos referentes éticos, morales e intelectuales de otros que apenas empezamos a andar caminos similares a los de ellos. Con toda su trayectoria, el camarada Gilberto no deja de ser un militante sencillo. Durante 2018, en plena iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno, después de ir a obtener la firma de don Pablo para que apoyara a Marichuy, Gilberto literalmente se metió hasta la cocina y convenció a las trabajadoras del hogar de que firmaran por Marichuy. Otra noche, en territorio zapatista, Alicia y Gilberto, luego de una larga jornada de discusión, llegaban así, sin nada, listos para dormir en medio de la selva. Como buenos militantes, se acomodaron en una camioneta y al día siguiente estaban listos para seguir reflexionando y aportando sobre lo que estábamos discutiendo en aquellas reuniones.
Conocí a Gilberto, les decía, hacia 1998, 99, empecé a saber de él, pero después la vida, esos caminos que andamos, me llegaron a acercarme más a su obra, a su trayectoria, una casualidad de la vida, una elección académica, me llevó también a que su hijo, Nayar, fuera mi director de tesis y entonces poderme involucrar todavía más con la familia, ¿no? Conocerles ahí también desde sus estudios, desde su trayectoria intelectual, con sus trabajos de Lat Autonomy, ¿no? Y sus trabajos sobre la investigación de las autonomías, que es uno de los trabajos más completos. Por aquí estaba Paul también, lo vi por ahí, sí, ¿verdad? Que también estaban sobre medicina y toda esa vida intelectual que se ha hecho, que se han construido, ¿no? Con Leo Gabriel, ¿no? También con todos esos trabajos que se han hecho y que son sin duda un referente fundamental para entender estas autonomías de nuevo tipo que se construyen en América Latina o que surgen en América Latina y en Centroamérica. Más tarde me ha tocado coincidir con Gilberto en Paz con Democracia, en la Proclama por el Rescate de la Nación, en la Red de Artistas Intelectuales en Defensa de la Humanidad, en Llegó la Hora de los Pueblos más recientemente, en las reuniones de solidaridad con Cuba, en reuniones de solidaridad con Venezuela, en reuniones de solidaridad con otros países de América Latina, y siempre encontramos en Gilberto una capacidad intelectual para abrir las reuniones dotándonos de su análisis del momento histórico, para entender qué está sucediendo y nos ayuda a otros más jóvenes a saber, a entender qué está pasando en el mundo, a dotarnos de una batería de conceptos, de una batería de ideas, de una batería de herramientas teóricas, pero también prácticas para movilizarnos en un mundo que se nos plantea crítico y que se nos plantea muchas veces complejo y difícil. Gilberto, creo, más bien estoy seguro, es un hombre de pensamiento vigente, es un hombre que dialoga con las juventudes, que sabe entender los problemas de su tiempo, que ha entendido y nos ha tocado acercarnos también a toda la potencia de los movimientos de mujeres, ¿no? A toda la potencia de las diversidades sexogenéricas, a pesar de que él, a través de los trabajos también de Alicia, ya conocía mucho de los movimientos de mujeres de otra época y de otra etapa y de otra geografía, ¿no? y que le ha tocado también revivirlos y ponerlos ahí, ¿no? Gilberto el antropólogo, Gilberto el etnomarxista, el que estudia las contrainsurgencias, el que estudia la autonomía, el que cada 15 días en la jornada nos va dando claves, herramientas políticas para leer el mundo. Gilberto, el hombre alegre y sensible, ese al que muy a menudo se le hace un nudo en la garganta para expresar también su rabia frente a un mundo injusto. Gilberto, no me queda decir nada más que muchas felicidades, muchas gracias por todo esto que nos has dotado y junto a ti también, Gilberto, muchas gracias a Alicia por toda esta compañía. Gracias. Nos toca ahora escuchar a Mariana Elkish, socióloga, maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, licenciada en sociología, profesora investigadora de la Academia de Estudios Sociales e Históricos, miembro del Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política de la UACM y de la Red Mexicana de Estudio de los Movimientos Sociales. Actualmente nuestra secretaria general, una tarea ingrata que la ha alejado del mundo académico, pero es una tarea que nosotros agradecemos muchísimo en esta universidad y que ha significado mucho para sostener esta institución. Compartimos ella y yo la pasión por el tomo 3 del Capital y la renta diferencia. No, qué barbaridad. Pero ha hecho un gran trabajo, de una gran investigación, y creo que esos son de estos vasos comunicantes sobre la lucha por la tierra en el siglo XXI, también resignificando estas históricas luchas que se tienen con una ubicación muy precisa para México y Brasil, un profundísimo análisis sobre la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mariana, tienes la palabra.
Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos sean a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su casa. Me da muchísimo gusto estar aquí. Quiero dar las gracias, como siempre, a Camena por recibirnos en este espacio maravilloso que, si no lo conocen, conózcanlo, habítenlo, vívenlo, métanse hasta la cocina. Es un espacio que no solo alberga cientos y cientos de memorias colectivas, también alberga mucha generosidad, tanto de las personas que entregan estas memorias como de las personas en Camena que las resguardan, y las resguardan con mucho amor. Así es que muchas gracias a los compañeros y compañeras de Camena por recibirnos siempre en este espacio. Muchas gracias a Mercedes por invitarme a participar en esta celebración. Es un honor compartir con la mesa con Luis Hernández Navarro, con Raúl Romero, quien por cierto hoy está de cumpleaños. Muchas gracias. ¿Ya llegaste al cuarto piso? Y por supuesto es un honor participar de la celebración de los 80 años de vida de Gilberto. Gracias, Mercedes, por tu presentación. Muchas gracias. Y efectivamente, gracias por permitirme participar en eventos como este, pues esto de ser secretaria general en la UACM, si bien me ha enseñado muchas cosas, tiene mucho de burocracia y se aleja uno mucho de la parte que nos formó. No es sexy ser secretario general, se los garantizo. Así es que estos espacios me regresan a lo que yo soy y lo que solía ser antes de aceptar este reto. Quiero empezar esta intervención diciendo que efectivamente hoy, como dijo Mercedes, nuestra universidad está de luto. El pasado domingo falleció el doctor Enrique Dussel Ambrosini y la UACM no puede más que estar eternamente agradecida con él, pues en el momento más complejo que ha enfrentado nuestra universidad en 22 años de vida, asumió generosamente el cargo de rector interino. A él le gustaba llamarse rector itinerante. Aquellos fueron tiempos muy complejos. Nuestra universidad enfrentó una profunda crisis promovida por actores que nunca comprendieron cabalmente a la UACM y la quisieron convertir en lo que nunca fue y lo que nunca debe ser. No voy a ahondar en aquellos tiempos, no es la ocasión. Sin embargo, viene a cuento hoy porque no solo es justo agradecer al doctor Enrique Dussel su generosidad, sino a muchas personas que sin tener nada que ganar y probablemente mucho que perder, confiaron en nosotras y en nosotros y dieron un paso al frente para defender a esta noble y tan frecuentemente incomprendida institución. Entre ellos Gilberto López y Rivas, quien participó como observador de las mesas de negociación. Sin ustedes no sé muy bien cuál hubiera sido el desenlace de aquella historia, así es que muchas gracias por cuidarnos. Cuando Mercedes me invitó a participar en esta celebración, respondí con mucho gusto que claro que sí. Apunté en mi agenda la fecha y debo confesar que pensé, ¿cuántas cosas se pueden decir de la vida de Gilberto? Será fácil escribir algo. Sin embargo, una vez que me senté a escribir, las cosas no se pusieron tan fáciles. La vida de Gilberto es casi que infinita y tiene tantos capítulos que, como Rayuela de Cortázar, es muchos libros en una sola vida. ¿Por dónde empezar? ¿Qué destacar? ¿Cuántos Gilbertos hay en Gilberto? Mi primer acercamiento a él fue a través de sus libros. Uno en particular me enganchó, La Guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación. Más allá del análisis de la ocupación, los intereses de Estados Unidos en aquella invasión a territorio mexicano, el libro ponía énfasis en los nunca nombrados por la historia. En sus páginas no estaban como protagonistas, como nos machacaba la historia oficial, los valientes 6 niños héroes resistiendo al ejército invasor. Y aquí quiero detenerme un segundo porque para mí esa historia de los niños héroes me marcó un trauma. Mi madre no me dejará mentir que un día salí de la escuela y le advertí que no regresaríamos nunca más a Chapultepec, pues mis maestras me habían dicho que ahí unos gringos habían matado a unos niños. Fue un golpe muy fuerte. Pero volvamos al tema. La resistencia popular a la ocupación era el eje más importante, al menos para mí, de aquel libro que tenía en mis manos. Abordado a través de múltiples conceptos, nación, nacionalidad, Estado, formación nacional, minoría nacional, leía por primera vez las historias de resistencia de los jamás nombrados, los menos nombrados de los nombrados, en especial en este caso los chicanos, tema que ocupó a Gilberto en al menos otras 3 publicaciones.
Así, pese a mi formación, yo soy socióloga, esta lectura me dejó marcada para siempre una obligación metodológica que, si bien no me acercó necesariamente a la antropología, ya saben que sociólogos y antropólogos somos como un buen matrimonio, discutimos mucho, pero no podemos vivir el uno sin el otro, sí confirmó mi vocación compromiso de mirar siempre abajo y obviamente a la izquierda. Las obras de Gilberto siguieron apareciendo en mi camino, reflexiones en torno al quehacer antropológico, mención especial sus trabajos sobre autonomía indígena, que incluso empezamos a leer desde la experiencia, como ya señalaba Luis, desde la experiencia de Nicaragua, el debate en torno a la nación, las cuestiones de racismo, autonomía, pueblos indios. Y aquí quiero decir algo que no puedo dejar pasar. Muchos de esos trabajos no son solo de Gilberto, sino también de Alicia. Ya descubiertas sus obras, lo conocí en persona, yo a él no a mí. Primero de lejos en alguna conferencia, pero después en muchos lugares y procesos colectivos que han marcado mi vida, la suya y la del país. Lo vi en los diálogos de San Andrés Larrainzan como asesor del EZLN, en las sesiones de la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA en San Cristóbal de las Casas. También lo vi en asambleas, manifestaciones y reuniones de múltiple variedad. Incluso supe de él por espacios más familiares, pues entre las muchas vidas de Gilberto también está su ser padre, y tengo el gusto de conocer muy bien a sus hijos Nayar, quien fuera profesor guasemita y compañero de cubículo. Él me ponía Silvio Rodríguez todas las mañanas. Y Ali, quien en algún momento de la vida intentó enseñarme artes marciales, siendo aquello un profundo desastre, y no fue su culpa. La presencia de Gilberto en casi cualquier lugar no pasa desapercibida. Su mirada clara, trato gentil y su boina clásica son imposibles de ignorar. Pero además siempre ha estado rodeado de un sinfín de anécdotas, leyendas e incluso algunos mitos urbanos. Era espía ruso, agente encubierto, fue secuestrado, es de la KGB. El tema de la KGB ha sido ya aclarado por él mismo, no ahondaré en ello, pero en efecto su vida ha sido digna de un libro de John le Carré. En el texto publicado por Luis Hernández en la jornada del 14 de marzo pasado con motivo del cumpleaños 80 de Gilberto y en la intervención que acaba de hacer, se esboza con bastante claridad su riquísima y compleja vida. Sí el antropólogo, sí el hijo, sí el padre, sí el compañero, pero sobre todo un militante, marxista y socialista, que participó en primera persona en tantos procesos y momentos como le ha sido posible. Militante de Juventudes Comunistas, de las que nos cuentan fue expulsado por desviaciones pequeño-burguesas, su incorporación a la vida armada, su trabajo con obreros, su relación con los jaramillistas, su colaboración con la agencia militar soviética, el GRU, su relación con Nicaragua, Cuba, El Salvador, su participación en el PRD, su labor como delegado en Tlalpan, ahora se llaman alcaldías, diputado federal en 2 legislaturas, su participación en los diálogos de San Andrés, en la COCOPA y en un largo etcétera cuyos detalles más precisos se pueden leer en su autobiografía. Así pues, la vida de Gilberto no es una, son muchas. Por eso este texto resultó complejo de elaborar. Podríamos escribir y decir mucho de cada una de sus publicaciones y trabajos académicos. Como mencionaba ya, no son pocos los tópicos que ha abordado y en cada uno propone complejos debates. Gilberto es sin duda hoy por hoy uno de los principales teóricos de la autonomía indígena y sus trabajos sobre historia y antropología son ya bibliografías obligadas para la formación de casi cualquier científico social. También podríamos hablar de cada una de sus experiencias militantes, y cada una podría llevarnos horas, pues cada una además marcó la historia del país y en algunos casos del mundo. Podríamos hablar por su paso por el Congreso y la alcaldía, aunque creo que ese pasaje será el menos trepidante. Sin duda, pero seguramente no es sexy tampoco. También se podría explorar su época como director, el primer electo y no impuesto de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en cuyo momento habrá enfrentado grandes retos, pues la educación nunca ha sido una prioridad para el Estado y en aquellas épocas ese desdén no era la excepción. También se podría hablar de su calidez como ser humano, su papel como padre y compañero de Alicia y de su gentileza en la compartición de conocimiento. Ya solo nos falta preguntar si además de todo sabe bailar. Pero todavía se puede corregir. Pero bueno, hoy estamos reunidos aquí para celebrar 8 décadas de vida
Y quiero más bien resaltar el hecho de que Gilberto ha sido un hombre comprometido con todos y cada uno de los temas que ha asumido. Has tenido siempre una convicción inquebrantable por transformar el mundo y hacerlo un mundo mejor. No tengo la menor duda de que en ese largo camino ha enfrentado muchos momentos de decisiones vitales. Y eso, lamentablemente, no es tan fácil de encontrar, mucho menos en estos tiempos que hoy vivimos y en los que, como nos han advertido los compañeros zapatistas, enfrentamos una brutal tormenta cuyos daños son inmensos, y entre ellos está la fragmentación de los colectivos, la profundización de las lógicas individuales, la ausencia de pensamiento crítico, la lógica de supervivencia en lo individual y el absoluto abandono de la solidaridad como forma de vida. Por ello, hablar de un hombre que no solo ha debatido desde la dimensión teórica los grandes temas de la vida política, económica y social de nuestros tiempos, sino que ha hecho de la praxis una forma de vida, aunque ello ponga en riesgo su propia vida, no es poca cosa. De un hombre que además ha levantado la voz cuando ha visto el avance de la injusticia o la desviación de los objetivos políticos, pero sobre todo éticos, sin importar que ello le trajera consecuencias, tampoco es poca cosa. Un hombre innegablemente comprometido con todas y cada una de las causas que ha abrazado. Y debo decir que todo esto no es pasado, lo sigue haciendo. A estas alturas del partido, Gilberto podría estarse en paz, y creo que nadie se lo reprocharía, faltaba más. Sin embargo, no se está en paz, no se está quieto. Sigue pensando y proponiendo reflexiones y debates, sigue asumiendo posiciones políticas, tan fuera de moda eso de asumir y eso de posicionarse políticamente hoy día. Sigue levantando la voz sobre los temas que considera indispensables nombrar. Hoy, después de toda esa compleja vida, es un comprometido compañero con la lucha de los pueblos originarios, en especial con la lucha de las y los compañeros del EZLN. Es un promotor indiscutible de la solidaridad con los pueblos oprimidos. Es un convencido maestro que se apropia de las aulas como debe ser, para compartir conocimiento, no para cumplir un horario. Es pues un hombre vivo y apasionado de vivir, y yo creo que ese es el secreto de su juventud. Así pues, hoy los invito a que celebremos la vida de Gilberto siguiendo su ejemplo de compromiso con la transformación del mundo en que vivimos y la construcción de un mundo más justo para todos, todas y todes. Celebremos con la vitalidad que nos transmite y con la gentileza con la que siempre nos trata, con una sonrisa por estar aquí reunidas hablando no de, sino con un hombre extraordinario que todavía tiene mucho por qué enseñarnos y con el que felizmente compartimos ese techo y cobijo que nos dan los compañeros zapatistas. Felices 80 años, querido Gilberto, que cumplas muchos más. Le toca, doctor, pero bueno, yo quisiera, antes, se ha hecho mención, y yo creo que es muy importante, la presencia de Alicia en la vida del doctor Gilberto, la presencia del amor, de la permanencia del amor. Yo decía que el título de este conversatorio era de Flor y Fuego, y es pensando en ti, Alicia, que eres una flor tenaz como el fuego. Gracias por acompañar al doctor Gilberto en todos estos años. Yo tengo una larga, pero ya todos lo han dicho, o sea, hablar de los libros, hablar de SNI, o sea, toda una vida académica importante, es larguísima, es un currículum impresionante, doctor, pero todo este currículum impresionante de libros publicados, de artículos, de capítulos de libros, algunos nos marcan más que otros. Yo puedo decir en este momento, no soy parte de la que hace el homenaje, sino la que lleva la mesa, pero hay un libro para mí importante en términos de una ruptura de la formación que yo tengo, que es el libro de etnomarxismo. Gracias a ese libro yo logré entender los marxismos negros del Caribe. Sin ese libro, esa ruta yo nunca la hubiera podido transitar. Aquí hay muchísimo de experiencias de investigación. Lo último que tenemos es esta línea de investigación tan importante, autonomía multicultural, condición indispensable para el desarrollo sustentable en América Latina, su trabajo en las actividades legislativas y de gobierno,
de las cuales Mariana ya habló, las asesorías como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, durante las mesas de Derecho y Cultura Indígena, asesor del proyecto de rescate de la historia oral de la insurrección popular sandinista, y una medalla, un reconocimiento importantísimo, la medalla Roque Dalton, de 1987. Este es un premio, un reconocimiento fundamental. Afortunadamente ninguno de ellos lo mencionó, entonces yo lo puedo mencionar. Y por el significado que para mi generación y para otras generaciones tuvo el poeta y guerrillero Roque Dalton. Todo este impresionante currículum da cuenta no solo de un esfuerzo intelectual, sino de una dedicación y determinación para la formación crítica de las otras generaciones desde lo que yo llamo la academia militante. Tienes la palabra por todo lo que quieras decir. Bueno, primero que nada, un recuerdo muy emocionado para nuestro colega Enrique Dussel. Y bueno, ya Raúl mencionaba que había tenido un homenaje en Jalapa, entonces soy sobreviviente de un homenaje. Y creo que voy a ser sobreviviente de este otro, aunque es abrumante, porque bueno, tendría primero que nada de agradecer a Mercedes, a Beatriz, a todo el equipo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se les ocurrió hacer este conversatorio. Segundo, pues agradecer a los participantes, ¿no?, del mismo, a Luigi, no voy a decir su seudónimo porque Luigi Longo, a Luis, a Raúl, a Mariana, por todas las palabras tan extraordinarias que dijeron, que me abruman muchísimo, y agradecer la presencia aquí obviamente de mi camarada, colega, compañera Alicia, que de los hijos, de los nietos y las nietas, de mis hermanos, de la tribu Castellanos, de todos la tribu López, ¿no?, de todos los que me están aquí acompañando, mis amigos del alma, ¿no?, Leonel, bueno, Carlos, todo el mundo, todos los que veo aquí me abruman pues por lo que representan en cada una de las etapas. Cuando oí a Luis contar esa historia, la cuenta mejor que la viví, ¿no? y bueno, yo creo que lo importante cuando uno ve después de estos 80 años, y qué bueno que se mencionó esto de la junta familiar, porque siempre hubo un voto en contra de que yo publicara esa autobiografía que ya está circulando, ¿no? Nadie puede ser amigo de todos. Y para mí era muy importante, y esperé hasta cumplir los 80 años, porque ya como que va uno entrando en razón. Y en ese sentido, yo dije, bueno, antes que partir de este mundo tengo que dejar ese libro, porque, y eso no ha sido mencionado, tenía que responder a otro que levanta calumnias acerca de nuestro entorno, de nuestra experiencia vital que vivimos nosotros. Ese es un libro desgraciadamente, Weiss, el que escribió Cassidy Strong, había escrito un libro como de izquierda, pues, y nos buscó para escribir ese otro que escribió, que me parece patético, pues, Cassidy Strong, y yo tenía que responder a esas calumnias, en donde nos dedican dos capítulos,
uno, los palmetos, que era el nombre clave con los que el FBI nos identificaba, porque en el momento en que nos detectan estábamos recogiendo una piedra falsa en una palma, y de entonces nos pusieron los palmetos, una gran imaginación de los del FBI. Entonces, y otro era otro capítulo era The Professor, que fue cuando los del FBI nos detienen. Entonces, para mí era muy importante responder a esas calumnias que ellos dicen ahí, que los del FBI dicen ahí, que el autor dice y que sigue sosteniendo todavía, de que éramos mercenarios, que recibíamos cuantiosas cantidades de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que estábamos involucrados en una madeja nosotros mismos no lo sabíamos, de una intrincada trama de lo que son las tareas de la inteligencia estratégica, en donde tenía que ver este individuo, Cassidy, que era un sargento del ejército estadounidense que durante años trabajó para los soviéticos, pero en realidad trabajaba para el FBI. Es decir, nunca hay espías dobles, ¿no? Bueno, sí los hay. Recuerdo uno de ellos que trabajó para los ingleses y para los alemanes y todo, y estando en un bar le preguntan, oye, ¿y para quién trabajaste realmente? Y entonces el bar tenía un espejo y se vio a sí mismo y dice, salud. O sea, trabajaba para él. Entonces yo quería dejar constancia de lo que fuimos, de lo que hemos sido y de lo que somos hoy en día. Tenía yo que escribir ese libro para sentirme que había yo respondido a esas calumnias. Porque hubo entrevistas, entre ellas quiero agradecer muchísimo al periódico La Jornada, especialmente a su directora Carmen Lira, que en los momentos en que esto de repente estalló hace algunos años y llegó Proceso y publicó algo, pero Carmen tuvo la gentileza de mandarme a una reportera estrella de La Jornada que nos hizo una entrevista que sirvió en ese momento para salir al paso de las calumnias, pero claro, los límites de la entrevista periodística pues son eso, una entrevista. Entonces yo quería dejar sentado de lo que había sido y de la paradoja que había sido una vida en donde en el mundo de la inteligencia estratégica uno tiene una cobertura, ¿no? Lo que uno pretende ser ante la sociedad donde uno se infiltra, en este caso Estados Unidos. Y entonces resulta que la paradoja de esta vida es que la cobertura se volvió la realidad de la vida. Y bueno, sí quería dejar constancia de eso, por eso el libro tiene es un testimonio, y me siento muy honrado de estar en una sala como esta llena de memorias y de testimonios, porque ahí dejo asentado lo que realmente fuimos y lo que realmente somos. Yo Alicia me dijo, prepara algo, y digo, no voy a preparar nada porque no sé cómo viene, es que uno siempre, como en el póker, no sabe uno qué viene. Entonces, pero lo que sí quiero dejar sentado es que hay una razón de ser en toda esta vida que es que va en la esencia de los seres humanos, que es la familia, los amigos, la sociedad a la que uno pertenece, la especie humana que está tan amenazada hoy en día por todo lo que el colapso significa, por todo lo que la tormenta metafóricamente significa para los zapatistas, y que
evidentemente, pues ante ese diluvio de narcisismo que en los jóvenes, yo veo a mis nietas y digo, qué difícil tarea la de la juventud de hoy en día, porque pues están abrumados, ¿no?, de lo que son las redes sociales, las nuevas formas de adicción a la que uno también le entra. Yo estoy tratando de quitarme la adicción al teléfono, ¿verdad? Entonces, todo esto de lo que es la generación selfie, ¿no?, de vivir el mundo, de vivir el mundo a partir de lo que es pues la cotidianidad, de lo que es, sin darse cuenta de lo que se está viviendo en un mundo como ahorita Palestina, por ejemplo, ¿no?, en donde pues el Estado sionista de Israel está dejando caer todo el poderío, incluso pensando en el poderío atómico. ¡Qué barbaridad! Y bueno, afortunadamente también podemos nosotros no solamente estar preocupados por lo que significa caer en esa enfermedad de la generación selfie, el narcisismo a la N potencia, sino también ver por el otro lado la juventud zapatista, la juventud del entorno de solidaridad con el zapatismo, ¿no?, la inmensa solidaridad que ha recibido Palestina. O sea, millones de personas han salido a las calles en cuanta ciudad hay. Durante todos estos días hemos visto en cualquier sitio, ¿no?, incluyendo la Ciudad de México, ya llevamos 3, 4 marchas de solidaridad por Palestina y en contra de la agresión del Estado sionista. Entonces, pues uno dice, bueno, en el balance, el enemigo, los adversarios, el imperialismo, el capitalismo, que estila el individualismo, que estila egoísmo, que estila este repetido narcisismo al que me he referido, no puede vencer a toda esta pléyade de gentes que están conscientes de lo que está pasando, que estamos viviendo un mundo en donde si no nos levantamos, si no protestamos, si no decimos lo que pensamos, si no escribimos lo que vemos en la realidad, entonces pues la humanidad puede desaparecer. Si estamos en esa tesitura, ¿no? Rosa Luxemburgo decía socialismo barbarie, los zapatistas pues dicen la vida o la lucha por la vida, ¿no? Es decir, estamos ciertamente sin entrar en el apocalipsis, porque siempre parece uno el loquito del pueblo, arrepentidos, el mundo está por terminar, ¿no? Pero estamos en esa tesitura, sí, estamos en esa tesitura. Es decir, y es una de las cosas que siento decirlo, pero no siempre estoy alegre, porque sino que sí, porque últimamente uno está pensando permanentemente, ¿no? Como uno es monotemático, siempre creo que los socialistas hemos sido monotemáticos, ¿no? He visto por ahí unos chistes, memes bellísimos, ¿no?, donde la chava le está diciendo al chavo, le dice, ¿sabes qué me excita? Y el otro le dice, ¿qué? La lucha de clases. La lucha de clases. Entonces, yo creo que en este sentido, pues yo agradezco muchísimo todo lo que ha sido este conversatorio. Ya seré sobreviviente de dos experiencias como esta que realmente me abruman el corazón y que me hace ver lo valioso que es el cariño de la amistad, el cariño a la familia, el cariño a los seres humanos. ¡Bravo!